Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bien, pues hemos visto hoy una sesión con muchísima volatilidad, pero es que ya desde ayer, cuando dio Powell esa noticia de que iba a subir los tipos de interés un 0,25, el mercado comenzó a dispararse y la volatilidad fue la gran protagonista. Principalmente el mercado se ha mantenido al alza con muchísima fuerza tanto en Estados Unidos como en Europa. Y creo que podemos sacar una conclusión muy clara después de la subida de ayer del 0,25 en Estados Unidos y del 0,5 hoy en Europa. Y esa conclusión que podemos sacar es que el mercado está descontando o está obviando que esa subida de tipos puede tener una repercusión en la economía real. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo cómo las subidas de tipos están siendo lo esperado, es decir, en Europa un 0,5, en Estados Unidos un 0,25, incluso dijo Powell que podía llegar a haber dos subidas más de los tipos de interés y Lagarde ha dicho que esperamos una subida más del 0,5 por lo menos y el mercado le ha dado absolutamente igual y ha seguido subiendo las bolsas. Es decir, ahora mismo la sensación que tenemos es que da igual lo que suban los tipos de interés porque esto no va a afectar a la economía. Y mientras no veamos que la economía se debilite, pues ya vemos cómo se mantiene el mercado. Puede ser una auténtica irracionalidad porque evidentemente después de una subida de los tipos de interés tan fuerte, esto puede acabar pasando factura a la economía y sin ninguna duda también a las bolsas si la economía entra en recesión, pero de momento lo que el mercado está descontando es que no va a pasar nada en la economía y que da igual lo que suban los tipos de interés porque no va a afectar a la economía, es decir, subiremos los tipos de interés hasta donde los tengan que subir, la inflación volverá a esos niveles de alrededor del 2% y la economía no entrará en recesión y tendremos un 2023 bastante tranquilito. Eso es lo que está descontando el mercado y esto es lo que debemos tener en cuenta porque en el momento que la economía empiece a dar señales de debilidad, si la da es cuando el mercado podrá haber caídas mucho más fuertes. Esto es muy peligroso porque en cualquier momento puede haber cualquier cosa que este run run que hay en el mercado de que si puede llegar a pasar algo cree bastante pánico y veamos caídas mucho más fuertes que no nos dé tiempo ni a salirnos o que tampoco nos dé tiempo a entrar en corto en ese mercado justo a tiempo. Así que bueno, esta es la conclusión que creo que podemos sacar, que podemos extraer de la subida de los tipos de interés y cómo se ha comportado las bolsas. La subida de hoy ha sido espectacular en el IBEX 35, hemos visto una subida con un volumen brutal, pero un volumen absolutamente brutal. Normalmente cuando vemos sesiones ya de pánico absoluto vemos caídas muy profundas y con muchísimo volumen. Y hoy es lo que hemos visto en el IBEX 35, pero justamente al contrario. Luego parecía al final de la sesión que caía un poquito a partir de las 3:15 de la tarde después de que hablara Lagarde, pero hemos visto cómo el mercado se ha mantenido muy bien al alza en Estados Unidos. Estamos viendo cómo se mantiene muy fuerte, cómo las acciones que hoy presentan resultados a cierre tienen unas subidas espectaculares. A las tres que analizamos ayer, Amazon, Alphabet y Apple están teniendo una subida como si ya hubiesen presentado resultados y fueran maravillosos. Así que ya vemos lo que está descontando el mercado. Hoy, ¿qué vamos a analizar? Pues tres acciones que se han comportado muy bien en la sesión de hoy. Bueno, pues aquí están las tres acciones que vamos a analizar hoy y que se han comportado muy bien con una subida muy importante en la sesión de hoy. Son Grifols, Celnes y Merlin. Vamos a comenzar con la primera, que es Grifols. ¿Qué comentábamos en anteriores análisis? Pues que veíamos que no podía superar esa media móvil de 200 sesiones que actuaba ahora como resistencia y que anteriormente pues que también podría haber actuado como resistencia en el gráfico. Y hoy, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto una subida espectacular, fijaros, del 9,27% con muchísimo volumen y que ha conseguido superar la media de 200 sesiones y también esa resistencia que marcábamos sobre los 13,04. Ha cerrado prácticamente en máximos y podría ser una vela muy, pero que muy alcista en el gráfico. Fijaros como el MAC también estaría muy cerca de dar señal de compra, lo que apoyaría la idea de quizás mantenernos al alza hasta la zona de 14,50. Pero ahora, como estamos haciendo últimamente, vamos a plantear dos escenarios posibles. El primero de ellos es que continúe con el impulso actual, que de llegar a hacer eso, pues podríamos ver cómo se dirige hasta la zona de 14,50. Hay que tener en cuenta que está en zona de sobrecompra y que a lo mejor necesita una pequeña corrección. En el caso de que llegase hasta esa zona de 14,50, pues la clave estaría en ver una corrección, quizás hasta la anterior zona de resistencia, incluso llegar hasta la media de 200 sesiones, que se encuentra ahora mismo en los 12,74, llegar a esa zona de los 13 euros y consolidarla como soporte. Y ojo, porque aquí, si viéramos ese movimiento, podría ser el comienzo, ya la confirmación de una tendencia alcista en el gráfico después de romper esa resistencia tan importante que era la media móvil de 200 sesiones. Pero
Si por el contrario vemos que empieza a notarse un poquito la debilidad, que es una corrección después de las subidas que estamos viendo, pues tampoco sería extrañar ver una pequeña corrección en que luego nos mantengamos al alza. La clave, ¿dónde estaría? Pues ahora clarísimamente mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones, es decir, si viéramos una corrección podría llegar hasta la media de 200 sesiones y siempre que se mantenga sobre ella sería muy buena señal porque la estaría confirmando ya como soporte y podríamos mantenernos al alza y repetir el mismo movimiento que comentábamos en el primer escenario posible. Eso sí, ahora, como siempre que se rompe una resistencia tan importante, una zona clave que llevamos esperando tiempo de superarla para continuar con esa tendencia alcista, pues va a ser muy importante que no la vuelva a perder, porque si ahora vemos una corrección y pierde la media de 200 sesiones, pues cuidado porque lo que estaríamos viendo ahora es una falsa ruptura al alza de su cotización. En principio y por técnico no tiene pinta. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que tiene muchísimo volumen y que además ha cerrado prácticamente en máximos. Y si llega a perder ahora la media de 200 sesiones sería una trampa espectacular, porque ahora mismo lo que se hace pensar es que está muy fuerte, ha cerrado en máximos y ha entrado muchísimo volumen. Pero como no hay que descartar ese escenario de que sea una trampa alcista, la clave para estar totalmente seguros de que ese comienzo de una nueva tendencia alcista va a estar en ver esa consolidación en la media de 200 sesiones cuando corrija hasta ella y la consolide como soporte, que puede llegar desde la zona actual o puede llegar una vez alcanzado el siguiente objetivo en la zona de 14,50. La siguiente de las acciones es Celnes y situación, fijaros, muy parecida. Aquí veíamos una subida muy fuerte después de esas noticias de la OPA que la podían hacer y veíamos cómo no conseguía superar la media móvil de 200 sesiones. Fijaos que una resistencia muy pero que muy importante en toda la caída. ¿Y qué ha pasado en la sesión de hoy? Pues que la ha conseguido superar. Hemos visto una subida del 4%. Fijaros que en este caso el volumen no ha sido muy alto. Aquí esta señal ya nos hace pensar que cuidado, porque una ruptura tan importante que la rompa con un volumen totalmente medio, pues quizás nos hace pensar que podría llegar a ser incluso una ruptura en falso al alza. De momento, ¿qué podemos esperar? Pues bien, ahora si nos mantenemos al alza, el siguiente objetivo, fijaros que podría estar, vamos a subir esta resistencia de aquí a la zona de los 39,40. ¿Por qué? Pues que donde estaban los últimos picos en su cotización, fijaros, en septiembre y también en noviembre. Si mañana vemos que va a entrar volumen con bastante fuerza y que la cotización tira al alza, pues se podría mantener al alza. Y fijaros que en el caso de Celnes, también en Grifols, que por cierto no lo he comentado, vamos a volver ahora a ella, tendría una divergencia entre la cotización y el RSI. Por eso es totalmente clave que ahora se mantenga al alza, porque si ahora vemos una corrección y pierde la media de 200 sesiones, ¿qué tendríamos aquí? Una trampa alcista y además acompañada de una divergencia. Esto sería muy mala señal y podríamos caer para cerrar ese hueco que tendríamos abierto desde hace unas cuantas sesiones atrás. Que por el contrario se mantiene al alza, pues siguiente objetivo le podríamos buscar en la zona de 39,40. Es muy importante que el volumen se mantenga al alza. Vamos a volver un momento a la cotización de Grifols porque también aquí fijaros que tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. Vamos a ponerlo aquí. Por lo tanto, la situación, lo que acabamos de comentar con Cel, es muy importante que se mantenga al alza las siguientes sesiones para romper esta divergencia y puede que lo que sea que le dé ese último impulso hasta la zona de 14,50. Si ahora vemos una corrección y pierde la media 200, pues tendríamos trampa alcista y divergencia. Muy mala señal y en principio deberíamos buscar esa caída hasta la media móvil de 70 sesiones. Y bien, vamos con la última de las acciones que es Merlin. Aquí la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Pues porque llevamos viendo cómo desde el mes de noviembre se encuentra clarísimamente dentro de un canal lateral entre la zona de los 9,33 aproximadamente y la zona de los 8,64. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que fijaros que el momento que ha entrado en juego la media de 70 y 200 sesiones, pues están actuando como soporte y ya la cotización no llega hasta esa zona o ese soporte de los 8,64. Hoy que hemos visto un repunte muy fuerte con bastante volumen que nos haría pensar que quizás en la sesión de mañana nos fuéramos a esa zona de los 9,33. Hubiera sido muy bueno que hoy hubiéramos visto una ruptura de la zona de los 9,33, pero se encontraba bastante lejos. La subida ha sido del 4%, pero el cierre prácticamente en máximos y el aumento de volumen lo que nos hace pensar es que podemos mantenernos a la alza, es decir, podríamos buscar la zona que decimos de resistencia a los 9,33. A partir de esta zona, el siguiente objetivo, pues fijaros que clarísimamente podría estar alrededor de los 9,85, donde tiene las anteriores resistencias en su cotización y fijaros que volvería a máximos
en el gráfico. Por lo tanto, vamos a tener que vigilarla muy de cerca, la cotización de Berlín, a ver si consigue superar esta zona. Si por el contrario ahora viésemos una corrección, pues evidentemente la zona que debemos vigilar es la zona de las medias móviles, que es la que estamos viendo que actúa como soporte, y ya cuidado porque si pierde estas dos medias se acercaría hasta la zona de soporte ya con una sensación diferente de haber perdido un soporte clave en las últimas semanas y podría coger fuerza a la caída y perder esa zona a los 8,86. Por el momento, por el cierre de hoy, por el volumen, el técnico lo que nos indica es que se puede mantener al alza. Hay que tener en cuenta que muchas veces el mercado nos hace creer una cosa y al final pasa otra. Y hay veces que el análisis técnico también se comporta de forma totalmente irracional. Por lo tanto, a lo que quiero llegar con esto es que ahora, aunque quizás estemos viendo subidas muy importantes, es muy importante que esas subidas luego se consoliden con una corrección. Lo que estamos viendo ahora mismo en el IBEX 35, por ejemplo, no es para nada normal. Ha sido el mejor inicio de año en 25 años. ¿Y eso por qué se debe? Pues porque no hemos visto una simple corrección. Y esto tiene un problema. Y ese problema es que no tiene zonas claras de soporte marcadas en el gráfico. Entonces, en el momento que viéramos una corrección, como no tiene zonas claras de soporte donde ha ido marcando dientes de sierra, puede que la caída, en el momento que llegue, sea mucho más fuerte. Por eso hay que tener mucho cuidado ahora mismo en el mercado. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más a fondo en el vídeo del resumen semanal de esta semana, que por cierto me podéis dejar las acciones que queráis que analice y comentaremos cuál es la situación actual, porque evidentemente después de las subidas que hemos visto esta semana no podemos obviar para nada y cada vez va cogiendo más fuerza el posible escenario alcista, es decir, que estemos dentro ya de un mercado alcista. En mi opinión, ya sabéis que me parece complicado por la situación económica que tenemos, que me parece totalmente un absurdo, pero el mercado puede comportarse durante mucho, pero que mucho tiempo de forma irracional. Así que bueno, a veces es mejor no adelantarse a los acontecimientos y subirnos un poquito más tarde para que no nos acabe pillando el tren, pero bueno, ha habido señales que estaban evidentemente correcciones que luego al final no han llegado y ha tirado con muchísima fuerza las bolsas, así que bueno, nos seguimos manteniendo en este entorno bastante complicado en el comienzo de 2023, sobre todo para los que pensábamos que puede venir una corrección muy importante por la situación económica que tenemos, así que bueno, lo dicho, lo comentamos mucho más a fondo en el vídeo del resumen semanal y no me extiendo más. Como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, únicamente opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo no faltéis a la cita porque va a ser un vídeo muy interesante. Ya está, entonces espero que tengáis todos muy buen día.